Pues buenos días otra vez. Pues regresemos al Éxodo. La semana pasada tuvimos mensaje especial porque celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Regresemos al Éxodo capítulo 28, por favor. Éxodo capítulo 28. Hemos venido viendo la construcción del tabernáculo. ¿Qué materiales quiere Dios? ¿De qué forma quiere que sea construido? Y hemos visto cómo Dios a Moisés le ha dado instrucciones muy claras, muy precisas de qué es lo que Él quiere y de qué forma lo quiere. Pero todo esto ha venido girando alrededor de muebles, de estructuras, de una casa de campaña que es monumental. Sean un poco curiosos, les voy a pedir que sean curiosos y busquen en Google, busquen en internet cómo era el tabernáculo, porque tratarlo de describir únicamente con las palabras, la verdad es que quedamos cortos. Sí era una tienda de campaña extremadamente grande. Las porciones de telas que usaron fueron muy largas y anchas, los materiales lo hacían pesado, y entonces cuando empieza uno a ver todo lo que tiene el tabernáculo, pues sí se pregunta uno, ¿y cómo le hacían para montar y desmontar el tabernáculo de reunión donde Dios se revelaba al pueblo? Ahora es impresionante porque conforme va avanzando la historia, va a llegar un momento en que van a estar en la tierra prometida, van a mandar 12 espías a conocer la tierra prometida, y 10 de ellos van a llegar bien bajoneados y no creen que la van a poder conquistar, y solamente 2 van a poner su fe en Dios, su confianza en Dios, Josué y Caleb. Pero los demás van a bajonear a todo el pueblo, dicho comúnmente y coloquialmente, van a bajonear a todo el pueblo, y el pueblo va a decir: no, nos van a ganar y no vamos a poder. Y entonces Dios dice: ok, van a estar dando vueltas alrededor de la tierra prometida, vagando 40 años en el desierto. Y entonces como que Dios se va a desligar de la nación, como que, y Moisés le dice: no, espérame, no me vas a dejar solo con tus niños. Y Moisés le dice a Dios: solamente si tú avanzas yo voy a avanzar, y si tú no avanzas yo no me voy a mover de donde estoy. Y entonces esto sigue fortaleciendo la relación de Moisés. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que hay narrativas en que si en la noche la columna de fuego avanzaba, en la noche la nación de Israel recogía el campamento y avanzaban atrás de Dios. Y ahora, eso trasládenlo a recoger el tabernáculo de reunión. Entonces, córrele, recoge, monta y pone y guarda y lo que es. No sé si se han ido de campamento. Ahora las tiendas de campaña son relativamente más fáciles de armar. Son unas varillas, se meten donde se tienen que meter, se atoran donde se tienen que atorar y voilà, ya quedó la tienda de campaña. Así suena y así te las venden. Cuando uno las quiere armar, dice uno: no sé ni dónde entra esto, ni dónde sale, ni dónde atora, y ahí se pasa uno horas queriendo armar algo que es más práctico. En aquel entonces era más difícil, había amarres y más materiales. Ahora, de todo eso, ¿a dónde vamos a pasar en Éxodo 28? Vamos a pasar a los sacerdotes, el oficio del sacerdocio, porque Dios no nada más quiere estructuras, no nada más quiere una tienda de campaña, sino ¿para qué le dio Dios libertad a la nación de Israel? Le dio libertad para poder ir y adorarle, pero en la alabanza, en la adoración, también hay un orden, y Dios quiere poner ese orden, y Dios quiere dictar ese orden, y le quiere decir a Moisés de qué forma y a través de quién, y quiénes van a ser los mediadores, y qué rol va a cumplir cada quien. Algo que tenemos que entender desde antes de entrar al texto es que todo lo que Dios escoge, o a quienes Dios escoge, no los escoge por sus habilidades, no los escoge porque sean mejor que los demás. De hecho, si regresamos al origen de Israel, no es que Abraham haya sido mejor a sus contemporáneos. Abraham era igual a todos los demás idólatras que había en Ur de los Caldeos. Dios lo escogió, Abraham confió en él, y entonces Abraham respondió al llamado de Dios. Por eso Abraham es llamado el padre de la fe. Pero no es porque Abraham tuviera algo especial. Conforme vemos la vida de Abraham,
Abraham pecó varias veces en contra de Dios. Abraham mentía, por ejemplo, y eso es contrario al carácter de Dios. Pero aún así, Dios comenzó una obra con Abraham, aún así Dios le dio promesas a Abraham, y aún así Dios cumplió lo que prometió, y la buena obra que Dios comenzó en Abraham, Dios la llevó a término, pero no nada más en Abraham, sino que su obra sigue realizándose en la nación de Israel. La nación de Israel no es mejor a las demás naciones, sino es lo que Dios está haciendo en ellos. ¿Eso cómo aplica a mi vida? Yo no soy mejor que nadie. Dios no me escogió porque soy la pepita de oro, o porque soy el mejor futbolista, o porque tengo una habilidad o un talento, y no hago menos ni sus habilidades ni sus talentos, porque Dios se las dio. Pero Dios nos escogió porque Dios quiere glorificar su nombre a través de lo necio, de lo vil, de lo menospreciado, de lo débil de este mundo. Él quiere darse a conocer para que todos los demás que están alrededor de nosotros, que nos conocen y dicen, híjole tú, pues sí, yo, digan, bueno, yo quiero de ese Dios que si está haciendo algo en ti, tal vez pueda hacer algo en mí, así de grande y de precioso. Antes de entrar al texto, vamos a orar y continuamos con nuestro texto. Hermoso Padre, muchas gracias por tu amor y por tu fidelidad. Hermoso Padre, gracias por esta mañana. Yo te ruego que nos ayudes a abordar tu palabra con amor, con temor de tu nombre, mi Señor. Yo te ruego que nos concedas discernimiento en tu palabra y que tú personalmente nos enseñes, mi Señor, nos redargullas, nos corrijas, nos instruyas en justicia, a fin de que todos lleguemos a ser perfectos y estemos enteramente preparados para toda buena obra. Por favor, llénanos de tu Espíritu Santo y glorifica tu nombre sobre cada uno de nosotros, papito, te lo ruego. En el nombre de Jesús, amén. Ok, Éxodo capítulo 28. Y el Éxodo capítulo 28 va a hablar de a quién va a escoger Dios por sacerdote, sumo sacerdote, sacerdote, y cómo va a ser su vestuario, su vestimenta. Entonces, lo primero que sale a relucir es el oficio del sacerdocio. Permítanme, antes de leer el texto, permítanme dar una definición de inteligencia artificial, permítanme dar una definición de internet de lo que es un oficio. Un oficio, dice según Google, San Google, ocupación habitual que requiere habilidades manuales y o esfuerzo físico. O sea, un oficio requiere de habilidad y de esfuerzo, que generalmente se aprende a través de la práctica. En algunos oficios hay escuelas que te preparan, el famoso CONALEP da carreras técnicas para poder ejercer un oficio. Ok, dicho de otra manera, un oficio es un trabajo manual y o artesanal que se realiza de manera experta. A esa última definición yo le añadiría, un oficio es un trabajo manual, artesanal y sobre todo, en nuestro caso, en lo que vamos a leer, espiritual, guiado por el Espíritu Santo de Dios, que se realiza de manera experta. Ahora, hablar de que se realiza de manera experta es pensar que Aarón y su familia y los que Dios va a escoger por sacerdotes son expertos en el oficio de ser sacerdotes. Pues no, no son expertos. Más adelante vamos a ver a Aarón cometer errores, cometer pecado. Más adelante vamos a ver a los hijos de Aarón pecar en contra de Dios y Dios juzgando el pecado. ¿Qué quiere decir entonces esto? Si no son expertos, ¿por qué Dios los escoge? Porque el que comienza la obra es Dios. El que realiza la obra es Dios. El que lleva a la perfección la obra es Dios. Entonces, el único digno de gloria, honra y adoración es Dios. Ellos no tienen nada de qué jactarse, y si se quieren jactar de algo, debe de ser de que son inútiles para la obra que se les ha encomendado. A ellos se les va a encomendar el santo oficio del sacerdocio. Comienza Éxodo 28 así: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, a Abiud, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra
y hermosura. Ok, ¿quién le está diciendo a quién? Dios. ¿A quién? A Moisés. Tenemos que recordar que el que está entre el pueblo y Dios es Moisés. Moisés recibe todas las instrucciones de parte de Dios y es el que va y las comunica, es el intercomunicador, es el, dicho de alguna manera, sin ocupar el lugar del Señor Jesús, pero es el mediador entre Dios y el pueblo. Y entonces Dios le está diciendo a Moisés, que eso a mí me llama mucho la atención: trae a Aarón, ahora sí que dile a Aarón, ven hermano, y que se traiga a sus hijos, y a ellos les vas a encargar el oficio del sacerdocio. ¿Por qué me llama mucho la atención? Porque Aarón es hermano de Moisés y los hermanos nos conocemos entre hermanos y sabemos de qué pie cojea nuestro hermano. Y en ninguna parte del texto vemos que Moisés le diga a Dios, híjole, estás regando el tepache, Señor. ¿Cómo crees que Aarón te va a traicionar? ¿Cómo crees que sus hijos? Pues si ellos buscan gloria, honra y alabanza para sí mismos, ellos quieren edificar para su propio reino. Y entonces lo que yo quiero exaltar primero, o resaltar mejor dicho, es la obediencia sin queja de Moisés. Lo que Dios le da a Moisés y le pide que haga, Moisés diligentemente y obedientemente va y lo hace. Y entonces llama a Aarón, llama a los hijos de Aarón y los llama para eso, para ejercer el santo oficio del sacerdocio. Ahora, ¿qué estamos viendo? Que el oficio del sacerdocio en Israel no se gana, no es por promoción personal. Porque para este momento, aunque Aarón ha sido el segundo de Moisés, ya ha estado con Moisés y estuvo en las plagas, en las confrontaciones con el faraón, en el camino en el desierto y en todo este andar ha estado con Moisés, no quiere decir que por esa estadía él ya se ganó que sea nombrado sumo sacerdote o sacerdote y que de su familia venga toda la familia de sacerdotes. No, no se gana, simplemente es dado por Dios. Ahora, a partir de este momento, el oficio de ser sacerdote se va a heredar a una familia en específico, de una tribu en específico. ¿Qué es esto? A Aarón pertenece a la tribu de Leví, ¿ok? Y el oficio de sacerdotes no va a ser para toda la tribu de Leví, únicamente para los descendientes de la familia de Aarón. ¿Sí me doy a entender? Más adelante vamos a ver en la historia que la tribu de Leví va a responder bien ante un llamado que Dios hace. Y gracias a esa respuesta, a la tribu de Leví, Dios les va a dar el oficio de servir en el templo y en todas estas áreas que giran alrededor del templo, como recoger el tabernáculo de reunión, pero no les va a dar el oficio de sacerdocio. Ese va a ser único y exclusivo para la familia de Aarón. A partir de este momento va a ser un sacerdocio heredado. Reitero, ¿se lo merecía Aarón? No. ¿Ha hecho algo para ganárselo? No. ¿A eso qué le llamamos? Gracia de parte de Dios. ¿Qué es gracia? Un favor, darte un favor que no te mereces, pero también es misericordia. ¿Por qué es misericordia? Una definición sencilla de misericordia es que Dios se compadece de la falta de capacidad de sus hijos. Y es tanta la forma en la que Dios se compadece de nosotros, que en su benignidad nos engrandece y en su benignidad nos tiene por fieles y nos llama a un ministerio. En este caso, a Aarón, qué ministerio tan grande y tan precioso, el santo oficio del sacerdocio. ¿Por qué? Una de las funciones que tenía el sacerdote y que va a tener a partir de ese momento es estar entre Dios y el pueblo, y entonces va a traer la palabra, la voluntad de Dios al pueblo y va a traer al pueblo delante de Dios. Lo vamos a ver al rato en la ropa. En un hombro va a tener una piedra con los 6 nombres grabados de 6 tribus de Israel, y en el otro hombro otra piedra con las otras 6 tribus de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que el sumo sacerdote, cada que se presentaba delante de Dios, básicamente que en sus hombros venía cargando a todo Israel.
representaba a todo Israel. Además, van a tener la función de ofrecer todos los sacrificios que les son agradables a Dios, ofrendas de paz, ofrendas por reconciliación, ofrendas de expiación por el pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, y ofrendas por sí mismos. Y entonces van a tener esa función de ser los que van a estar reconciliando a Dios con el pueblo. Van a tomar el pecado del pueblo, van a presentar los sacrificios, van a presentar al pueblo, van a presentar la voluntad delante de Dios. ¿Hicieron algo para ganárselo? Reitero, nada. No han hecho nada para ganarse eso. Ahora, como el sacerdocio es una invitación de parte de Dios, en este sacerdocio no deben de entrar las ambiciones personales, no debe de entrar el deseo de gloria personal, el deseo de autoexaltación. Se entra únicamente por el llamado dado por Dios. Ahora, ambiciones personales, autoexaltación, edificar para mi propio reino es una tentación que todo ser humano tiene. Lo voy a poner en términos presidenciables. ¿Cómo se refieren a la silla del presidente? La silla maldita. ¿Por qué la silla maldita? Porque llegan con un discurso, híjole, nos van a hacer bien a todos y nos van a considerar a todos y se van a ir a comer a la casa de cada uno de nosotros y van a ceder a todas las peticiones de todos nosotros. Pero nada más llegan a esa silla y se bloquean y empiezan a tomar decisiones en forma personal, etcétera, 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 etcétera. Y eso pasa en todos los países, no nada más en México. Y entonces, ¿qué sucede? Como todos nos corrompimos, como todos nos desviamos, como todos nos echamos a perder, como bueno no hay ni uno solo, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, pues evidentemente cuando hay una oportunidad de sacar provecho de una posición de autoridad, el ser humano tristemente cae en esa tentación. Entonces la pregunta sería, ¿y cómo le voy a hacer para no caer en esa tentación si yo fuera Aarón o si fuera alguno de los hijos de Aarón? Pues al tener el oficio de sacerdocio y poder tener libertad para relacionarme con Dios, pues básicamente le tengo que llevar todas esas ambiciones, todos esos deseos, todos esos anhelos a Dios, como lo diría el Salmo 73, verso 25. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Entonces imagínense a Dios contestando, ¿a poco si nada deseas en la tierra, hijito? Bueno, sí, o sea, sí quiero que me vaya bien, sí quiero cambiar de coche, sí quiero tener otra percepción económica, sí quiero tal vestuario, tal, o sea, porque así nos llenamos de deseos y de anhelos. ¿Qué hace la diferencia? Que esos deseos, que esos anhelos los rinda al Señor y que en primer lugar en mi vida ponga al Señor y que mi motivación sea la alabanza, la gloria y la honra del Señor. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. O sea, si tú no estás involucrado en todo lo que yo deseo, si tú no lo respaldas, ¿para qué lo quiero? Si no te va a adorar, si no te va a exaltar, si no te va a glorificar como preferente asunto de mi vida, ¿para qué lo quiero? Si no edifica, si no lleva a tu presencia, si no te exalta, no lo quiero, Señor. ¿Me ayudas a quitarlo de mi corazón? ¿Me doy a entender? O sea, eso es integridad delante del Señor. Y entonces el sumo sacerdote, Aarón y sus hijos tienen el llamado de ser íntegros delante de Dios. Pero igualmente nosotros tenemos ese mismo llamado. ¿Por qué? Porque estamos pensando en el Antiguo Testamento. Pero ¿y si venimos al Nuevo Testamento? ¿Qué pasó con nosotros? ¿Qué hizo el Señor Jesús con nosotros? ¿Me acompañan a Apocalipsis capítulo 1, por favor? Apocalipsis capítulo 1. En este capítulo 1, donde comienza la revelación del Señor Jesucristo, se le empieza a dar alabanza, gloria y honra a Él, y dice a partir del verso 5, dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que ¿qué hizo? ¿Qué es lo primero que hizo? Nos amó. ¿Cómo sabemos que nos amó?
Nos amó porque no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó de sí mismo, tomó la forma de siervo, se hizo semejante a nosotros y estando en nuestra condición, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso nuestro Dios y Padre Celestial le exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y por debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Él es el Señor, para gloria, para honra, para alabanza de Dios Padre. Bueno, Jesús nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y platicamos de eso hace 8 días, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de la resurrección, el efecto de la resurrección en nuestra vida, nos lavó de nuestros pecados. Y entonces ahora nos podemos presentar limpios y sin mancha delante de papá. Bueno, ¿y qué hizo? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces a Jesús sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, ¿cuál es el efecto del amor? ¿Cuál es el efecto del sacrificio del Señor Jesús? ¿Cuál es el efecto de haber sido adoptados hijos de Dios? Que se nos da un lugar preeminente en toda la creación. ¿Y cuál es ese lugar? Reyes y sacerdotes. Ahora, por favor, no nos perdamos en que eres hijo del rey, demanda, declara, decreta. No, esa doctrina no viene en la Biblia y ahí no queremos entrar, sino las responsabilidades que eso da. ¿Por qué? Porque un rey, de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios y Padre Celestial, hace la voluntad de Dios y refleja el carácter de Dios. Y no nada más es rey, sino el santo oficio del sacerdocio, donde Dios nos ha puesto como intermediarios entre Él y este mundo que no lo conoce, donde Dios nos ha otorgado su preciosa y bendita palabra, que es a través de ella que conocemos su voluntad para darla a conocer. ¿Notan? El santo oficio del sacerdocio, donde no entran nuestras ambiciones, donde no entra el querer edificar para mi reino, donde no entra el quererme enriquecer. Pablo, el apóstol Pablo dice: yo no puedo cobrarte por entregarte el evangelio, porque lo recibí de gracia. Y entonces, si de gracia lo recibí, si ha sido un regalo que no me merezco, pues yo lo voy a dar y no me lo puedo guardar. Por eso en Romanos 1 dice: pronto estoy a anunciarles el evangelio. Romanos 1:15 y Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Acompáñenme a 2 de Corintios. Jugando con esto de que ahora somos sacerdotes, jugando es un decir, teniendo en mente que el Señor Jesús nos hizo reyes y sacerdotes. Bueno, según 2 de Corintios capítulo 5 verso 17, podríamos concluir esto: de modo que si alguno está en Cristo, alce su manita el que está en Cristo, o su manota. Ok, estamos en Cristo Jesús. Ok, si alguno está en Cristo, ¿qué somos? Nuevas criaturas. Y si tenemos en mente el Apocalipsis, somos reyes y sacerdotes. Por favor, no se mareen con el término, bájense de su tortillita para que no se mareen con las alturas. Somos reyes y sacerdotes. Las cosas viejas pasaron. O sea, ya esa naturaleza en la que nos deleitábamos y vivíamos y éramos y nos perdíamos, ya pasó. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Porque el Señor Jesús nos amó, porque su sangre nos lavó, porque Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Verso 18, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Y qué hizo Dios? Nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Notan? Cámbiale la palabra ministerio. Nos concedió el oficio de la reconciliación. Y ahí todos podemos alzar la mano y decir: y yo no sé cómo opera eso. Pues tampoco Aarón sabía. ¿Me explico? Pero ¿quién es el que comenzó la obra? Dios. ¿Quién dio el llamado? Comencemos desde ahí. ¿Quién llamó? Dios. Dios le dijo a Moisés: dile a Aarón y a sus hijos que vengan para acá.
y yo voy a ser de ellos. ¿Me explico? ¿Qué dice el Señor Jesús? Tú ven en pos de mí y yo haré de ti pescador de hombres. ¿Cuál es el llamado? Ir en pos del Señor Jesucristo. ¿Quién llama? Dios. ¿Quién hace la obra? Dios. Y esto proviene de Dios. ¿Y dónde estaba Dios? Estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y además, ¿o qué hizo? Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea, haz de cuenta que Dios te dijo: ven, sube al monte Sinaí, estate 40 días y 40 noches conmigo y te voy a entregar 10 tablas grabadas con mi dedo, la palabra de la reconciliación. Ahora tu misión es, si decides aceptarla, si decides aceptarla, es ir y predicar las buenas nuevas. Eso es lo que nos encargó, ese es el regalo que nos dio, ¿ok? Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. De eso se trata, ser rey y sacerdote. Voltea a ver a tu rey. ¿Qué imagen te viene de tu rey? El rey de reyes y señor de señores. ¿En dónde la primera imagen que se te viene a la mente? Como todo, que la mayoría venimos de un contexto tradicional católico, la primera imagen que se nos viene es un hombre crucificado en una cruz. Esa es la primera imagen, no lo podemos negar, porque además no tenemos otras imágenes, porque no lo conocemos, ¿sí me explico? Y entonces, ¿y qué significa que se venga a nuestra memoria un hombre crucificado? Que nuestro rey murió por nuestros delitos y pecados. El Hijo de Dios no vino a que le sirvieran, sino vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Y entonces eso nos aterriza como reyes. ¿Cuál es mi llamado como rey? Servir a los demás. No estoy a disposición de que me sirvan. No me creo superior a nadie, por el contrario, me hago inferior a todos para poderle servir a todos, como el Señor Jesús en Juan capítulo 13 le lava sus pies a sus discípulos, sirviéndoles y mostrándoles cuál es el camino. Y les dice: ya les he dado ejemplo, y entonces si ustedes hacen como yo, van a ser bienaventurados. Entonces la imagen de rey es un hombre que sirve hasta la muerte y muerte de cruz. Quiero imitar a mi rey, a mi gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Pues quítate todas esas ínfulas, todo ese ego, todo ese orgullo, todo eso de creernos merecedores de algo. Sábete merecedor de la muerte, eso así no te la puedo quitar. Pero Dios no te dio la muerte, sino te concedió una nueva vida, vida en abundancia, un nuevo oficio. ¿Me explico? Y entonces ahora toma la ley, toma la palabra de Dios y predica el evangelio, ¿ok? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Les rogamos en el nombre de Cristo: reconcíliate, te lo suplico, antes de que sea tarde, reconcíliate con el Señor Jesucristo. Reconcíliate con Dios a través de Cristo Jesús. Es así como debiéramos de caminar nuestra vida. Es así como se refleja que somos hijos del Rey. Es así como se refleja que somos hijos del gran sumo sacerdote, Cristo Jesús. Es así como se refleja esa nueva naturaleza de reyes y sacerdotes. ¿Y eso abona para mi reino? No abona para mi reino, porque yo no me llevo ni la gloria, ni la honra, ni la alabanza. Vuelvo, el llamado lo hizo Dios, la obra la hace Dios. Es más, el Señor Jesús lo aclaró: cuando te cuestionen acerca de mí, no te pongas nervioso, relájate, porque el Espíritu Santo de Dios es el que te va a dar qué es lo que has de responder. O sea que ni siquiera se trata de tu labia, de tu habilidad para echar choro. Es que yo soy muy bueno para las ventas. Pues no estás vendiendo alfombras, ¿me explico? Estás predicando la palabra de Dios, estás presentando al único mediador entre Dios y el hombre, y a Dios le estás presentando una bola de pecadores igual de apestosos que yo, porque ustedes no huelen mal. ¿Sí me explico? Y entonces nos encargó el ministerio de la reconciliación. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Notan cómo empata en Cristo Jesús? Como tuvieron ese ministerio, no hicieron nada para merecérselo. Ahora todos tenemos un ministerio y no hemos hecho nada para merecérnoslo. Acompáñenme a Primera de Pedro, por favor, capítulo 2. Hablando de hacer a un lado cualquier ambición. Primera de Pedro, capítulo 2.
versículo 5. Dice así, voy a leer desde el verso 4. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4. Dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Obviamente está hablando de Jesús, ¿ok? Nosotros también como piedras vivas, sed edificados como ¿qué? 1 punto y guión, casa espiritual. 2 punto y guión, y sacerdocio santo. Casa espiritual y sacerdocio santo es como si estuviera diciendo, como si fueras hijo de Aarón o Aarón mismo, ¿ok? Casa espiritual y sacerdocio santo, ¿para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio del Señor Jesucristo. Reitero, no entra nada personal ahí, porque dice en Isaías que aún mis buenas obras son trapos de inmundicia delante del Señor. Y entonces, ¿cómo opera el oficio de ser sacerdote? Pues necesito las instrucciones del que me llamó, necesito la inspiración del que me llamó y necesito la provisión del que me llamó para hacerlo todo de acuerdo a su voluntad y no andar improvisando por la vida. Es que yo creo que Dios quiere que todos seamos felices. Pues yo soy feliz declarándome perro. Y volvemos a toda la identidad de género, ¿me explico? Y Dios dice, no, hijo, porque cuando tú pierdes tu identidad, me pierdes a mí, y cuando me pierdes a mí, te condenas al infierno. Entonces más bien te llamo a que recapacites, traigas tu corazón y pongas tu vida en orden delante de mí para que yo te pueda regalar la vida eterna. ¿Me doy a entender? Y entonces yo necesito el consejo de Dios para conocer la voluntad de Dios y ejercer el santo oficio de sacerdocio como es debido. Es tan santo y tan precioso que en Éxodo dice, y les harás vestiduras preciosas, gloriosas. Claro, porque hay que estar vestido de acuerdo a la ocasión y de acuerdo al oficio. Si te dan un trabajo en un corporativo, hay un código de vestimenta para un trabajo corporativo, como hay un código de vestimenta para un taller mecánico, como hay un código de vestimenta para ser técnico electricista, como hay un código de vestimenta para andar en ventas. O sea, dependiendo de lo que vendas y a quién se lo vendas, es como te vas a vestir. Pues igualmente, dependiendo de a quién le sirves, es como te vas a vestir. Y en este caso, el sumo sacerdote tiene que presentarse con vestiduras sagradas para honra y para hermosura. Pero antes de continuar con eso, me encanta lo que le dice David a Dios en el Salmo 18, hablando de esto, de la obra de Dios, del hecho de que Dios nos toma en cuenta para hacer algo para Él. Acompáñenme al Salmo 18, por favor. Perdón, espérenme tantito, perdí la cita, pero ahorita la encuentro. Ok, Salmo 18, verso 35. Salmo 18, verso 35 dice, me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Cuando uno desarrolla lo que significa el escudo para el cristiano, cuando Pablo dice en Efesios, por sobre todo toma el escudo de la fe con que puedes apagar los dardos del maligno, el escudo hace referencia a
párate atrás del Señor Jesucristo y que el Señor Jesucristo siempre vaya por delante de ti. Y entonces aquí le está diciendo David: me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó. Todos aquí podemos decir, claro, Dios nos ha dado el escudo de su salvación, porque somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Su diestra nos ha sustentado, sabemos que nos ha tomado con su mano derecha y nos cuida y nos ayuda a pasar la calle y nos ayuda a ir, a venir y a resolver el día a día. Y tu benignidad me ha engrandecido. ¿Qué hizo la benignidad de Dios con David? Lo engrandeció. Ahora, benignidad, nosotros entendemos por benignidad pensar bien hacia alguien. Pero benignidad no nada más es eso, pensar bien de los demás, sino como pensamos bien de los demás, procuramos el bienestar de los demás. Eso es ser benigno, tener buenas obras para con los demás sin cuestionarnos si se lo merecen o no. David, como Saúl, merecía ser destituido del reino. David también fue pecador, pero David constantemente se ponía a cuentas con el Señor. Por eso la Biblia lo reconoce, que es un rey cuyo corazón es conforme al de Dios. Pero la palabra original, en el hebreo original, de la que se toma la palabra benignidad de este texto, es muy interesante, porque en el original dice: tu sacrificio me ha engrandecido. Y es ahí cuando a mí me vuela la cabeza. ¿Por qué? Porque el sacrificio del Señor Jesucristo, ahí encontramos nosotros benignidad, y su benignidad nos ha engrandecido. Y la pregunta sería: ¿y cómo? Pues Juan capítulo 1 verso 12: mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El ser hecho hijo de Dios es más grande que ser rey o sacerdote. Pudiéramos no tener ninguna nomenclatura de ese tipo, de reyes o sacerdotes o lo que sea, con el hecho de que se nos nombre como hijos de Dios. No hay un nombramiento más grande. Pues ¿quién es el unigénito amado? Cristo Jesús. ¿En quién se deleita Dios? En aquel que procede de su seno, Cristo Jesús. ¿En quién su alma halla contentamiento? En el único Hijo amado. ¿En quién se regocija su corazón? En su Hijo, en Jesús. Y ahora nos adopta como sus hijos. Y entonces ahora podemos decir: y también se deleita en mí, claro. Y también haya contentamiento en mí, claro. Y también se goza su alma conmigo, claro. ¿Me explico? Eso es más grande que ser rey o sacerdote. Entonces vuelvo, igual que el rey David, la benignidad de Dios nos ha engrandecido. Y nos ha engrandecido tanto que nos ha tomado como si nos tomara Saúl y nos ungiera y nos nombra reyes y sacerdotes. ¿Notan? La benignidad de Dios. Ahora, el apóstol Pablo, en la carta a los tesalonicenses dice, acompáñenme a Tesalonicenses primera, por favor. Perdón, primera de Timoteo capítulo 1 verso 12. Primera de Timoteo 1 verso 12. Y entonces, concluyendo esta idea de que nos ha hecho reyes y sacerdotes, nos ha adoptado como sus hijos amados, su benignidad nos ha engrandecido, nos amó, nos lavó, nos adoptó. Miren lo que dice primera de Timoteo 1 verso 12: doy gracias al que me fortaleció. Y eso también ya lo habíamos concluido. ¿Quién llamó? Dios. ¿Quién hace la obra? Dios. ¿Quién da la fuerza? Dios. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Por qué, Pablo? Porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Se dice comúnmente: échate ese trompo a la uña. Me tuvo por fiel. Si en algo todos los seres humanos resbalamos, es que decimos una cosa y hacemos todo lo contrario. Nos comprometemos a algo y nos desdecimos. Todos, o sea, no hay una sola persona que no le pase. Y entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Dios me tiene como una persona digna de confianza, al grado tal que me llama a servirle en el ministerio. Así para cada uno de nosotros. Dios nos tiene a cada uno de nosotros ya como sus hijos, ya como sus reyes y sacerdotes,
dignos de confianza, que lo vimos en Segunda de Corintios, que nos encarga la palabra de la reconciliación, que nos hace embajadores suyos, que nos pone en el ministerio, independientemente si te vistes de guaraches, de tenis o de zapato de vestir. ¿Me explico? Ya ese vestuario para Dios ya no existe, porque Dios no ve lo de afuera, sino lo de adentro. Ahora, ¿cuáles serían esas vestiduras para nosotros gloriosas, llenas de honra y de hermosura? Buenas obras que apunten a Cristo Jesús. ¿Ok? Que nuestra palabra todo el tiempo lleve a Cristo Jesús, como diría Pablo en Colosenses, ya que todo lo que hacemos, tanto de hecho como de palabra, lo hacemos para alabanza, gloria y honra de Dios nuestro Padre. Pero sigamos leyendo, regresemos a Éxodo. Y la pregunta, ahora sí que la pregunta del millón, ¿y vas a acabar Éxodo 28 hoy? ¿Quién sabe? Pero sigamos leyendo. Y entonces, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos contigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, y Aarón y Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Ok. Hay quienes se preguntan, hablando de las vestiduras de honra y de hermosura, ¿han notado que los que representan el sacerdocio actualmente en las religiones se visten de negro? Y su vestimenta no es como la que describe del sumo sacerdote. La vestimenta que vamos a ver, que va a describir la Biblia, hagan de cuenta que son 3 vestidos. Un fondo, un vestido sobre ese fondo y arriba como un delantal. Y todo está bordado con oro, tiene diferentes piedras preciosas de diferentes colores, y entonces todo el vestuario es muy llamativo, es precioso, no es opaco como el negro, insípido como el negro. ¿Sí me explico? Y entonces, ¿cómo dista mucho lo que el hombre ha querido interpretar e imponer como debiera de ser según la mente del hombre a lo que Dios pidió? Y entonces volvemos a un punto de partida. Necesitamos estar atentos a la palabra de Dios para saber qué es lo que Dios quiere, ¿ok? ¿Tiene problema Dios con mi forma de vestir? En realidad no, Pero por ejemplo, si las mujeres van y platican con Pedro, Pedro les da tips, les dice, bueno, pues ya no te vistas para llamar la atención sobre de ti y sobre los atributos físicos que Dios te haya dado, porque entonces quieres la honra para ti misma. Vístete decentemente, dice Pedro, y que tu mayor vestuario, tu mayor ornato sea un corazón afable y apacible, porque ese es el que es de grande estima delante de Dios. Y afable y apacible significa manso y humilde, y entonces a todos nos queda el saco. O sea, deja de vestirte de forma tal que llames la atención sobre de tu persona, ay, porque estás a la moda, porque tus pantalones son los más chidos, porque tu playera, por lo que gustes. No, sino que enfócate en lo que a Dios le agrada: mansedumbre, humildad y obediencia. Y todo lo demás está de menos. ¿Sí me doy a entender? Y entonces, ok, harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Vamos a leer desde el verso 3 al verso 5. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarás oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Ok. Lo que a mí me llama la atención es que Dios le dice a Moisés: tienes que hablar con los sabios. Y es con los sabios, a estos que yo les he llenado de espíritu de sabiduría, es a ellos a los que les vas a encargar la obra. ¿Por qué? Porque Dios ha provisto de la sabiduría necesaria para que puedan realizar
el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios te llama a realizar un trabajo, una obra, un ministerio, aunque sea físico, Dios provee de las capacidades. Por muy físico que lo veas, déjenme poner un ejemplo. Es que lo único que hago para Dios es barrer la banqueta. Ok, pues se necesita ser lleno del Espíritu Santo de Dios para que eso físico que uno está haciendo lo haga uno en espíritu y en verdad. Acompáñenme a Isaías capítulo 11, por favor. Isaías 11 está profetizando acerca del Mesías descendiente de la casa de David. Y entonces dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová. ¿Qué escena les trae a la mente? El momento en que Jesús va con Juan el Bautista al río Jordán y le dice: bautízame por favor. Y entonces es bautizado, y cuando sale del agua se ve descender al Espíritu Santo de Dios sobre del Señor Jesús en forma corporal de paloma. Bueno, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Y miren cómo lo describe Isaías: espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Ahora, si en espíritu de poder le dejo mi dedito y me voy a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice: espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Ok? Entonces la lista se nos hace un poquito más grande. Además de poder, amor, dominio propio, conocimiento y temor de Jehová. ¿Sí me doy a entender? Y cuando vamos a Santiago, en Santiago dice: vas a pasar por diferentes pruebas, pero estás falto de sabiduría. Y todos le decimos a Santiago: sí, no, la verdad es que no sé cómo resolver el día a día. No ato ni desato, no doy pie con bola. Esa es la realidad de todos nosotros. Ok, estás falto de sabiduría, pídele a Dios y Él te dará abundantemente y sin reproches. ¿Cómo provee Dios de la sabiduría necesaria para ser su rey, su sacerdote, su hijo, y ejercer diligentemente y propiamente el ministerio que nos ha dado? Pues a través de su glorioso Espíritu Santo. En Lucas 11, verso 13 dice: si ustedes siendo malos tienen buenas dádivas para con los suyos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu a todo aquel que se lo pida. Y entonces, si quieres representar dignamente el llamado que hoy te das cuenta que tienes de parte de Dios, de ser un hijo que camina con la dignidad necesaria de un hijo de Dios, un rey que sirve a los demás y que se sacrifica por los demás, un ministro que predica la palabra de Dios y que reconcilia al mundo con Dios, pues pide ser lleno del Espíritu Santo de Dios para que tengas la sabiduría necesaria para hacer la ropa, lo que es exterior de Aarón y de sus hijos. Dios proveyó de espíritu de sabiduría para que alguien más lo haga. ¿Cómo no nos proveerá a nosotros para que diligentemente podamos predicar su palabra? Para que diligentemente nos vistamos como se viste un hijo de Dios, de buenas obras, de frutos del labio que confiesa su nombre, de benignidad, de bondad, de fe, de templanza, mansedumbre, de amor. ¿Sí me explico? Despojándonos del viejo hombre, vistiéndonos del nuevo que fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Ok? Y entonces notan cómo en el santo oficio al que Dios llama, Dios provee el recurso necesario, que es la llenura de su Espíritu Santo. Dios hace la obra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente responder. ¿Qué está haciendo Moisés? Va a ir y va a hablar con los sabios y les va a decir, regresamos, Éxodo 28, versos 5 al 14. Tomarán oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido. ¿De qué tipo de obra? De obra primorosa, o sea, excelsa,
preciosa, sui generis, que refleje a quién están sirviendo. ¿Y cómo puedo hacer una obra primorosa en mi vida? Ya lo vimos. Señor, me llenas de tu Espíritu Santo, me dejo gobernar por el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios, y mi obra va a ser primorosa, preciosa. Tendrán dos sombreras que se junten a sus dos extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos, de obra de grabador en piedra. Ahí agréguenle, de obra de grabador primorosa en piedra, como grabaduras de sello. Harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro y pondrás las 2 piedras ¿dónde? Sobre los hombros del efod, para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Harás pues los engastes de oro y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Si notan, todo tiene que ver con oro, y entonces notan cómo la vestimenta del sumo sacerdote, que va a ser Aarón en este caso, combina totalmente con el tabernáculo. Todo era primoroso, todo fue cubierto de oro, y entonces todo es un reflejo ¿de qué? De los cielos y de estar en la presencia de Dios y la pureza que se necesita para estar en la presencia de Dios. Obviamente todo eso apunta a una sola persona, nuestro gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, cuya obra es primorosa, preciosa delante de Dios, tan valiosa que rebasa el valor del oro. ¿Sí lo notan? Y entonces apunta al Señor Jesús. Pero me encanta, y lo que quiero resaltar ahorita es las piedras sobre los hombros, donde en cada una de ellas van 6 nombres y 6 nombres de las 12 tribus de Israel, conforme a su orden de nacimiento, porque dice, las llevará sobre sus hombros cuando se presente delante de Jehová. Y es que el sumo sacerdote es como si dijera, él va a cargar sobre de sus hombros a la nación de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que el oficio del sacerdocio también es un trabajo pesado, un trabajo que, si el sumo sacerdote está consciente de lo que está haciendo, va a estar pendiente de la nación. Y estar pendiente de la nación, mezclarse entre las ovejas, conlleva trabajo, conlleva ensuciarse, conlleva desgaste, conlleva cansancio. Y el único lugar donde va a renovar las fuerzas es yendo delante de Dios con los problemas de las 12 tribus. ¿Sí me doy a entender? Y entonces nosotros no estamos al frente de 12 tribus, cada uno con su tribu y los integrantes de su propia tribu. En mi caso, mi familia, somos 4 integrantes, y entonces me tengo que tatuar los nombres. Ay, sí, que me gustan los tatuajes, y encontré el pretexto. Pero en mis oraciones, en mi presencia delante de Dios, pues yo tengo que traer a mi esposa delante de Dios. Yo tengo que traer a mis hijos delante de Dios como si los cargara sobre de mis hombros. Pero mi ministerio ahí no acaba. Yo tengo que presentarme delante de Dios con semilla de mostaza Ecatepec. Y entonces tengo que presentarle a Ecatepec. Pero ahora sí, 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros, y botellita de Jerez. Todo lo que estoy diciendo será al revés. Ustedes también, porque ya vimos que todos somos iguales, reyes y sacerdotes. Todos tenemos el llamado de parte de Dios. Luego entonces, y se los he dicho cuando les digo salúdense, llévense el rostro del hermano, la hermana a quien saludaron, y aunque no se sepan su nombre, que más bien ya deberían de preguntar cómo te llamas, etcétera, etcétera, también por eso son las taquizas, se llevan ese nombre y ese rostro delante de Dios y oramos los unos por los otros, y es como si cada quien trajera piedras sobre de sus hombros, presentándolas constantemente delante de Dios, además de nuestras propias familias, porque ahora somos una familia, pues todos somos hijos de Dios, somos hermanos en
Cristo Jesús, ¿ok? Sigamos adelante ahora con las vestiduras que siguen, verso 15 al 30. Harás asimismo el pectoral del juicio, de obra primorosa lo harás, conforme a la obra del ephod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería en 4 hileras y de piedras, 1 hilera de una piedra sárdica, 1 topacio y 1 carbunclo. La segunda hilera, 1 esmeralda, 1 zafiro y 1 diamante. La tercera hilera, 1 jacinto, 1 ágata y 1 amatista. La cuarta hilera, 1 berilio, 1 ónice y 1 jaspe. Todas estarán montadas en engaste de oro. Hagan de cuenta que les está haciendo una casaca de servidor, pero toda la casaca está llena de hileras de piedra, o sea, pedrería fina. Entonces es una casaca, es un chaleco, un pectoral finísimo, ¿ok? Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según los nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino. Y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral. Y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral. Y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes, y los fijarás a las hombreras del ephod en su parte delantera. Y harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral en su orilla que está al lado del ephod hacia adentro. Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de los 2 hombreras del ephod, hacia abajo delante de su juntura sobre el cinto del ephod. Y juntarás el pectoral por sus 2 anillos a los 2 anillos del ephod con un cordón de azul para que esté sobre el cinto del ephod y no se separe el pectoral del ephod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevarás sobre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Harás el manto del ephod todo de azul. Ok, detengámonos tantito aquí. Además de las piedras que están en los hombros, sobre el pectoral, que es llamado el pectoral del juicio, Aarón trae los nombres de toda la nación de Israel, de las 12 tribus, y dice que los va a traer delante de Dios para juicio, para memorial de Dios. ¿Qué es esto? El sumo sacerdote es el encargado de ofrecer los sacrificios a Dios y los va a ofrecer por toda la nación de Israel. Entonces es el mediador. Ahora, nosotros tenemos un nuevo mediador, un nuevo pacto, quien lleva los nombres de todos y cada uno de nosotros en su propio pecho, en su propio corazón. Y ese mediador es Cristo Jesús. Él murió por todos nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos delante de Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Ahora, menciona algo que es el Urim y el Tumim. La verdad es que no se sabe a ciencia cierta cómo era. El chiste es que son como 2 piedras que se usaban para echar suertes, y de acuerdo a lo que cayera se decidía cuál era la voluntad de Dios. Dice Proverbios, la suerte se echa en el regazo, pero la decisión es de Dios. La voluntad que se hace es la de Dios. La verdad es que todos los comentaristas coinciden en esto. Qué bueno que no existe el Urim y el Tumim. Qué bueno que no sabemos cómo es. Qué bueno que no se puede replicar, porque si supiéramos cómo es y se replicara, ya nos lo estarían vendiendo junto con el agua de no sé dónde, junto con el aceite de no sé cuál, y entonces ya estaríamos, en vez de leyendo la palabra, orando y perseverando por conocer a Dios a través de la oración y la lectura, echando suertes. Y eso es adivinación, y eso es agorería, y eso es pecado delante de Dios.
Sería como leer caracoles, o como leer el café, o como leer barajas, ¿me explico? Y Dios no quiere eso. ¿Qué quiere Dios? Que le conozcamos a través de una relación viva y verdadera. Eso es lo que quiere Dios. Y el Urim y el Tumim a nosotros nos estorbarían para esa relación. Si de por sí poco necesitamos para distraernos y para hacernos de nuestras ideas cómo relacionarnos con Dios, cuando ya Él lo dejó bien claro cómo, ahora imagínense con Urim y Tumim. Y entonces, gloria a Dios que no está. Entonces, como ya no está, no tenemos que rebuscarnos en explicarlo, solo es algo que el sumo sacerdote traía y lo traía delante de Dios porque reconocían que la voluntad que se hacía es la de Dios. No andaban a expensas de que el sol estuviera en ascendencia o descendencia junto con la luna, con Marte, con Júpiter. ¿Sí me explico? Sino se dependía de la palabra de Dios, y eso es lo que Dios quiere, que dependamos de su palabra y de saber cuál es su voluntad. Verso 31 al verso 35. Harás el manto del efod todo de azul, y en medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Campanillas, literal, campanitas que suenen, clic, 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 clic. Y ahorita les explico por qué. Bueno, así no suenan las campanas, pero bueno. Una campanilla de oro y una de granada, otra campanilla de oro y otra de granada, en toda la orilla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. Yo no sé si es muy agradable que se te diga, vas a ser el sumo sacerdote. ¿Por qué? Obviamente es muy agradable y es una distinción preciosa, pero el sumo sacerdote se tenía que guardar en integridad, en pureza y en santidad, y constantemente tenía que estar presentando sacrificios por sí mismo para ponerse a cuentas con Dios, porque el sumo sacerdote es el único que cada que Dios dijera iba a poder entrar al lugar santísimo. Si el sumo sacerdote no se vestía como se tenía que vestir, si el sumo sacerdote no se había puesto a cuentas con el Señor, caía inevitablemente fulminado, muerto. Por eso son estas campanillas, son bien interesantes, porque mientras él estaba ejerciendo el oficio del sacerdocio en el lugar santísimo, se oían las campanitas. Es más, implementaron algo, una cuerda larga que se la amarraban. Cuando dejaban de oír las campanitas, jalaban la cuerda, y entonces podría ser que se quedara quieto, que estuviera teniendo una visión, y entonces respondía, ¿no? Como jalando la cuerda, decían, bueno, está vivo. Si no respondía, seguían jalando la cuerda, y si no respondía, la iban jalando y sacaban cuerpos muertos, porque no se había purificado, porque no estaba ejerciendo el oficio como Dios manda, como es digno de ofrecerse el oficio. Entonces era muy peculiar ser el sumo sacerdote. Gracias a Dios, al sacrificio del Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, ahora podemos entrar con libertad al lugar santo. Ahora Dios dice, acércate confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia. ¿Para qué? Para hallar gracia, para el oportuno socorro. Ya no necesitas de campanitas, porque no vas a caer muerto. ¿Y por qué no caemos muertos? Porque el Señor Jesús ya pagó por nuestros delitos y pecados pasados, presentes y futuros. En Cristo Jesús somos aceptos, somos aceptados por Dios, y con libertad nos podemos acercar. Es grande el regalo que Dios nos ha dado. Es precioso que el Señor Jesús se haya sacrificado. Platicando con mi esposa acerca de la ley, decíamos, es que cualquier persona que lea Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, con tantito entendimiento, va a cerrar la Biblia y va a decir, es imposible acercarse a Dios. No hay forma. Con una cosa en la que falle, ya fallé y tengo que recapitular. Y si o no les pasa, va uno leyendo y dice uno, no entiendo nada.
¿Cómo voy a poner en práctica la ley si no entiendo? Si no hay un lugar para el sacrificio, si no, con trabajos podría agarrar un pollito, ahora tener que agarrar un ave para entonces quitarle la cabeza y entonces algunos con tantita sangre se desmayan. Sobre el animal habría que poner las manos para presentar el sacrificio. ¿Me doy a entender? Es imposible agradar a Dios de acuerdo a la ley, pero Dios, que es grande en misericordia, que es un perdonador grande, que se compadece de nuestras debilidades, nos amó, mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús vino y murió por nosotros. Romanos 5:28. Sigamos, terminamos de leer, verso 36 al verso 43. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. ¿Qué tenía que ostentar el sumo sacerdote? Santidad a Jehová. ¿Qué significa santidad a Jehová? He sido apartado por Dios, yo me he consagrado a Dios y vivo una vida que le sea agradable a Él. Y todos nosotros debiéramos de traer grabado eso en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestras acciones. Santidad a Dios. ¿Por qué? Porque igualmente fuimos apartados por Dios mismo entregados en las manos de Cristo Jesús, por Dios mismo convencidos de pecado, justicia y juicio, y por Dios mismo fuimos reconciliados consigo mismo. Y entonces le pertenecemos a Dios. Deberíamos de vivir vidas que reflejen esa consagración a Dios. Santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia somos salvos. Y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino. Harás también un cinto de obra de recamador, y para los hijos de Aarón harás túnicas. También les harás cintos, y les harás tiaras para honra y hermosura. Nuevamente, para honra y para hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Nosotros, ¿cómo fuimos ungidos, consagrados y santificados? Somos ungidos cuando creímos en Cristo Jesús. Dios nos concede su Espíritu Santo. Ahora, esa unción donde se derrama el aceite para consagración es cuando clamamos: Dios, lléname de tu Espíritu Santo. Entonces somos ungidos y consagrados y santificados, porque Dios dice: me perteneces, eres mi hijo. Salmo 100, verso 3, ovejas suyas somos y pueblo suyo somos. Reconoce que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, serán desde los lomos hasta los muslos. En términos de mi abuelita, les harás unas chonelas de lino. Mi abuelita usaba chonelas de franela. Ok. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión y cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y muera. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. La pregunta lógica sería: ¿a Dios le avergüenza nuestra desnudez si Dios mismo nos creó? No, a Dios no le avergüenza nuestra desnudez. Dios no se abochorna de nuestra desnudez. Él nos creó y Él nos configuró como cada quien fue configurado, como fue configurado el hombre, como fue configurada la mujer. Entonces, ¿por qué se tenían que cubrir su desnudez? Pues es que básicamente, ¿se acuerdan lo que sucedió cuando Adán y Eva pecaron? Se dieron cuenta que estaban desnudos y se llenaron de vergüenza. ¿Por qué? Porque el pecado entró en sus corazones. ¿Y qué es el pecado? El pecado es
vergonzoso delante de Dios y delante de los demás, y se buscó una forma de taparlo. Y entonces, como Dios ha provisto la forma de taparlo, ahora Dios les dice: hazles calzoncillos de lino para que su desnudez no se exhiba delante de mí, para que se acerquen con confianza. Pero todo esto apunta a la provisión de Dios. ¿Y cuál es la mayor provisión que Dios ha dado? Cristo Jesús. Hemos sido revestidos de Cristo Jesús, hemos sido vestidos por Cristo Jesús. ¿Se acuerdan de Zacarías? Zacarías fue presentado delante de Dios, y entonces está Satanás, y Satanás lo está acusando, pero también está el ángel de Jehová al lado de él. ¿Y qué dice el ángel de Jehová? Quítale toda su inmundicia y vístanlo de ropas nuevas, de ropas de lino fino, de lino torcido, porque su inmundicia ha sido quitada. En ese Zacarías, en ese sacerdote Zacarías, estamos todos nosotros. Toda nuestra inmundicia ha sido quitada gracias a que Cristo Jesús se sacrificó por nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Ahora les voy a pedir un favor. Habiendo visto todo esto, el llamado de Dios, lo que Dios hace, lo que recibimos a través de Cristo Jesús, aprovechen la canción que va a sonar para ponernos a cuentas con el Señor, darle gracias por lo que le hizo, pedirle perdón por nuestros delitos y pecados, para terminar nuestra reunión de hoy celebrando la Santa Cena, ¿va? Ok, déjenme orar y se ponen a cuentas con Dios. Gracias, hermoso Padre, por tu palabra. Gracias por mostrarnos todo lo que tú has hecho por nosotros y cómo ahora nos podemos presentar con libertad delante de ti, mi Señor. Porque nuestra desnudez, nuestra vergüenza ha sido cubierta, porque el que la cubrió, el que pagó por nosotros, es Cristo Jesús. Ahora te ruego que nos llenes de tu Espíritu Santo, Padre, para ponernos a cuentas contigo, para agradecerte con todo el corazón y para pasar a celebrar la Santa Cena. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.